Listo, adelante ya. Ya pueden empezar. Muy buenos días, muy bienvenidas, bienvenidos a esta presentación del libro Mujeres, Relaciones Internacionales en el siglo XX. Historia y presencia de un mundo en transición. Les agradecemos mucho su asistencia y sin duda tenemos un panel estelar con personas que han trabajado el tema y que nos van a presentar desde diferentes perspectivas, desde una narrativa muy interesante sobre los procesos y la presencia de las mujeres en este ámbito de las relaciones internacionales, en algo que también y que se tiene como un lema feminista que es lo personal es político y que también ahí vamos a observar estas participaciones y estos desarrollos que se dan a lo largo de estas dinámicas de la participación de las mujeres. Agradecemos mucho su participación. Por otro lado, también agradecemos mucho desde la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y del Comité Académico de Género, Interseccionalidades, Teorías Feministas y Queer que podamos hablar y participar sobre estos temas de gran relevancia, sobre todo en este ámbito que hemos cumplido 50 años de la primera Conferencia Internacional de la Mujer y en este mes de septiembre recordamos los 30 años de la Conferencia Internacional de la Mujer en Beijing, que también nos habla acerca de la participación de las mujeres en la acción global y sobre todo en los temas de igualdad, que sin duda es algo que se está dando y que cada vez tienen una mayor visibilidad y cuáles son estos retos que representa. Sin duda, la presentación nos va a permitir dar una mayor reflexión sobre todos esos procesos, pensando desde la disciplina no solo de relaciones internacionales, sino también desde la mirada histórica y de las experiencias de nuestras y nuestros invitados. Agradecemos mucho su participación y bueno, paso la palabra a la maestra Romero García, quien será moderadora de este evento. Agradecemos mucho la participación también de nuestros integrantes y nuestras integrantes también del comité que aquí se encuentran presentes. Muchísimas gracias y sean bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, me presento, mi nombre es Cecilia Romero García, soy doctorante del programa de estudios de desarrollo global de la Universidad Autónoma de Baja California y miembro del Comité de Género, Interseccionalidades, Teorías Feministas y Queer de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AMEI. Yo también quisiera sumarme a los agradecimientos, sobre todo por la colaboración tanto de autoras y autores y así como de los comentaristas, que la verdad estoy muy emocionada porque debo decirlo, es uno de mis libros favoritos. Entonces hoy tenemos el honor de realizar la presentación virtual del libro Mujeres y Relaciones Internacionales en el siglo XX, Historia y Presencia en un Mundo en Transición. Actividad que lleva por título ¿Cómo impacta la historia de las mujeres en el desarrollo y práctica de las relaciones internacionales en la actualidad? Me gustaría destacar el objetivo del libro, el cual voy a citar textualmente, que consiste en visibilizar la actividad en el plano de la política internacional de mujeres provenientes de México, Brasil, Uruguay, Cuba, Estados Unidos, España, Italia y Rusia a lo largo del siglo XX. Entonces, voy a continuar con una breve semblanza de los comentaristas invitados, que igual son invitados de honor. Contamos con la presencia de la doctora Alexandra Pita González, de la Universidad de Colima. Ella es historiadora, miembro del SNI desde 2004, nivel 3. Realizó sus estudios de licenciatura en Historia en la Universidad de Córdoba, Argentina, y la maestría y doctorado en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Desde que se doctoró en el 2004 hasta la fecha, se desempeña como profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad de Colima y para impulsar la formación de recursos humanos ha dictado numerosos cursos en historia a nivel de grado y posgrado, dirigido numerosas tesis en los tres niveles y también ha participado como sínodo en historia a nivel de exámenes de posgrado de otras universidades, ha dictado cursos, conferencias en universidades de Europa y América. También se suma a su labor de gestión académica como coordinadora de la maestría en historia, del doctorado en ciencias sociales, ambos dentro del padrón de calidad de CONACYT y líder del cuerpo académico consolidado ante PROMED y directora universitario del Centro de Investigaciones Sociales 2021-2024. Para fomentar el diálogo académico, ha impulsado desde su creación en el 2002 hasta la actualidad el Seminario de Historia Intelectual de América Latina en el Colegio de México, junto con el doctor Carlos Marichal y Aymer Granados, también junto a colegas de Argentina, Brasil, España. Ha participado en el Foro de Discusión Virtual Iberoideas para apoyar la cooperación académica internacional. Ha gestionado convenios entre la Universidad de Colima y universidades internacionales como la Universidad de Córdoba,
Participa regularmente como dictaminadora de libros, revistas internacionales y a nivel internacional ha evaluado numerosos proyectos con financiamiento. Ha recibido premios y numerosas menciones por sus obras y trayectoria. Por ejemplo, en el 2010 recibió por su tesis doctoral la mención honorífica del Premio Pensamiento de América Leopoldo Sea, edición 2008-2009, otorgado por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, organismo especializado de la Organización de Estudios Americanos. Entre sus trabajos más recientes se encuentra Tradición y Cambio, revista de historia en México a mediados del siglo XX, y De París a La Habana, el Centro Internacional de Cooperación Intelectual, 1941-1949, en Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de 2022. Actualmente es miembro del comité del Consejo Consultivo del Acervo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y pues es un honor tenerla aquí presente. Le agradecemos, doctora, y le recuerdo que cuenta con 15 minutos para escuchar sus comentarios respecto al libro y sea bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias. Agradezco esta invitación y felicito por las labores que están haciendo desde la MEI y este comité. Me parece muy valioso. Y bueno, es un gusto estar aquí hablando sobre este tema que nos encanta a todos y todas los que estamos aquí presentes y sobre todo a mis colegas que coordinaron este trabajo tan completo, el cual voy a pasar a comentar. Como su título anuncia, este libro aborda un campo nuevo y aún en discusión en el cual las protagonistas son las mujeres que de una u otra forma estuvieron involucradas en las relaciones internacionales en el largo siglo XX. Aunque la mayoría de los trabajos, debemos decirlo, se concentran entre las décadas de 1920 y 1950. Se trata de un conjunto autoral de numerosas voces, 19 en total, de las cuales la mayoría son mujeres, quienes se apoyan en un corpus amplio y actualizado que dialoga con la historia de las relaciones internacionales y la nueva historia diplomática, así también como con estudios de género y el giro de género en la diplomacia. Por ello, y en función de una nutrida bibliografía, se inscriben adecuadamente en un debate historiográfico mayor. Una fortaleza está en el corpus documental de fuentes primarias, el cual es numeroso y variado: archivos ministeriales, organismos internacionales, prensa, memoria y epistolarios. Otra fortaleza se encuentra en el corpus de mujeres estudiadas, algunas de ellas más conocidas, pero no suficientemente estudiadas, y otras casi desconocidas, como la brasileña Flora de Oliveira Lima, la rusa Lidia Leicina, la uruguaya Paulina Luisi. Para agrupar esta diversidad, los coordinadores agruparon en 4 secciones. 1, el papel de la familia diplomática. 2, la escritura, enseñanza y la diplomacia. 3, la labor en los organismos internacionales. Y 4, las redes y el activismo. Antes de entrar en materia, el lector encuentra entonces una breve presentación realizada por Laura Beatriz Moreno Rodríguez, quien plantea de inicio que estas mujeres se relacionan a las relaciones internacionales, valga la redundancia, de manera muy diversa, pero que de una u otra manera su accionar fortaleció la labor diplomática. Esta idea sobre cómo la diversidad implica una mirada crítica es desarrollada en la introducción que realiza Fabián Herrera, quien retoma planteamientos de otras autoras para mencionar la necesidad de discutir lo que se entiende por la vida internacional, por los medios diplomáticos y por el multilateralismo desde la teoría, pero también desde la práctica de los estudios de caso. Establece un marco historiográfico y comparado para situar a las mujeres latinoamericanas estudiadas, mostrando el desplazamiento desde estos espacios oficiosos hacia presencias formales e informales en la diplomacia y el activismo transnacional. Acto seguido, el volumen presenta en la primera sección el papel de la familia diplomática como un espacio de trabajo relacional e intelectual históricamente invisibilizado. La reconstrucción de la trayectoria de Flora de Oliveira Lima permite interrogar el silencio de los archivos respecto a las esposas de diplomáticos y sus tareas de sociabilidad como mediación cultural y construcción de una memoria familiar. En la misma línea, el caso de Lidia Leicina, nuera de un diplomático chileno retenido en la Unión Soviética tras la Segunda Guerra Mundial, sitúa a la familia como un punto de cruce entre el derecho internacional, la política soviética y las redes de parentesco.
devolviéndole centralidad a los vínculos domésticos en disputas jurídico-políticas de alcance global, como son las que se produjeron en la Organización de Naciones Unidas, la ONU, en sus primeros años. De manera complementaria, la figura de Clementina Batalla de Bassols desplaza la mirada desde la consorte, no necesariamente pasiva, pero tampoco protagonista principal, hacia la mediadora como capital cultural propio en el intercambio mexicano-soviético y en los circuitos feministas internacionales. El libro avanza en la segunda sección hacia la intersección entre la escritura, la enseñanza y la diplomacia. En él, la trayectoria de Palma Guillén ilustra con claridad el tránsito del capital cultural al político, mientras que su trabajo docente y su producción intelectual dotan de legitimidad técnica la proyección internacional de agendas revolucionarias. A partir de las columnas periodísticas también de Rosario Castellanos, se reconstruye la cotidianidad diplomática y se examina sus reflexiones sobre el nacionalismo, sobre la relación entre Israel y la condición femenina, y de ahí surge lo que podemos llamar la intimidad pública, es decir, esa prensa que emerge como una fuente privilegiada para una historia social de la diplomacia, al tiempo que deja abierta la cuestión de las tensiones entre la figura literaria de la autora y las expectativas institucionales de la Cancillería. Finalmente, el perfil de Flora Bottom muestra la circulación de saberes entre academia y servicio exterior en la construcción de los puentes sino-mexicanos. En el terreno de los organismos internacionales, al cual se dedica la tercera sección del libro, la obra rescata a Paulina Luisi como pionera del multilateralismo interbélico, su participación en la Sociedad de Naciones, en temas de desarme, de trata, de infancia y legislación social, permite repensar la agencia femenina latinoamericana en espacios técnicos de gobernanza local. El itinerario diplomático intelectual de Isabel Oyarzábal entre Ginebra, Escandinavia y el exilio mexicano confirma la politicidad de la palabra femenina en escenarios de crisis y su valor como mediadora cultural. En paralelo, el examen que se realiza de la incidencia de organizaciones feministas en la Unión Panamericana, donde participaron varias mujeres, muestra cómo abrieron vías de influencia en torno al sufragio y los derechos civiles, en sincronía, pero también en fricción, con la política exterior oficial. La reevaluación de Amalia del Castillo Ledón completa este arco institucional al destacar su mediación cultural y su papel en la ampliación de los derechos políticos de las mujeres. Por último, la sección dedicada a estudiar las redes y el activismo internacional extiende el foco más allá del Estado. La reconstrucción de los activismos transnacionales de las mujeres de la familia Mayer, por ejemplo, permiten entender el hogar como un nodo político de circulación de ideas y recursos. La indagación sobre hispanidad y organización transatlántica femenina, al dar cuenta de redes profranquistas y panhispanistas, pone el acento en la función de los dispositivos culturales como política exterior informal del franquismo. Desplazando el eje hacia Cuba, el estudio sobre el Instituto de Cultura Hispánica muestra la construcción de un modelo de mujer hispánica y la estructuración de sociabilidades profranquistas en la isla durante un periodo prerevolucionario. A su vez, la documentación de las redes por la liberación de los presos políticos del 68 mexicano aporta una valiosa historia transnacional de los derechos humanos con un enfoque de género sustentada en repertorios como cartas, campañas y foros. Por último, la lectura de los activismos mediáticos de la comunidad lésbico-chicana y translatinos de Estados Unidos redefine la diplomacia pública desde la diáspora sexodisidente, mostrando su capacidad para articular agendas y producir mediaciones culturales a través de medios y redes. Así, el texto como conjunto logra hilvanar esferas domésticas y estatales,
escrituras y burocracias, militancias y organismos multilaterales. El resultado que tiene el lector entonces en sus manos es una narración cohesionada en torno a un problema que sigue siendo motivo de numerosas investigaciones. Es necesario aún seguir redescubriendo numerosas mujeres, pero también es indispensable acompañar esto con una discusión teórica y metodológica para señalar de qué manera analizamos la participación de las mujeres en la vida internacional y cómo, al hacerlo, entendemos los cambios que aún son necesarios hacer en nuestro presente para ir más allá en los aspectos sustantivos como la inclusión y la equidad. Para terminar y poder abrir el debate e iniciar un diálogo con los autores, me restan algunas reflexiones y preguntas. Sobre la primera sección, titulada El papel de la familia diplomática, me pregunto lo siguiente. La defensa del recurso a fondos privados para restituir la agencia de estas mujeres es convincente, pero a la vez expone un límite metodológico. La fragmentariedad documental condiciona la densidad interpretativa. Por lo tanto, me pregunto, ¿de qué manera esta problemática relacionada con las fuentes, ya sea por su escasez, ya sea por su sesgo, implica desarrollar una capacidad heurística en particular para analizar este tema? ¿Sería distinto si estudiásemos a los hombres en la diplomacia? Otra reflexión en este mismo tenor. Estos capítulos de la primera sección revelan la existencia de varios mecanismos extraoficiales de influencia. ¿De qué manera esto complejiza o hace replantearse la frontera entre lo público y lo privado? ¿Hasta qué punto esto replantea los márgenes de autonomía con respecto a las políticas culturales de un Estado? Sobre la segunda sección, titulada Escritura, Enseñanza y Diplomacia, me quedan las siguientes dudas. Los casos analizados muestran mujeres que con o sin cargo se desarrollaron en el ámbito internacional. En este sentido, las preguntas serían, ¿cómo replantearían el sentido de autoridad ante esta evidente expertise sin un cargo? ¿Cómo el conocimiento de expertos opera como capital cultural en el ámbito académico universitario y de qué manera es reutilizado en los canales diplomáticos? ¿Son los mismos recursos interpretados en ámbitos distintos? Con respecto a la tercera sección sobre los organismos multilaterales, me pregunto si el análisis realizado daría un resultado similar si se incluyera una evaluación más fina de la recepción ginebrina de las propuestas. Me llama la atención el diálogo con la literatura, pero me pregunto si puede ser vinculado a la de diplomacia de exilio. Y por último, me pregunto si una comparación sistemática con otros comités nacionales permitiría dimensionar mejor el carácter singular o representativo de los casos analizados. Es decir, de qué manera la agencia observada tiene un margen de maniobra. Y por último, la cuarta sección dedicada a redes de activismo, me pregunto si el potencial del enfoque realizado se multiplicaría si se sumara a él un ejercicio prosopográfico comparado con otras familias binacionales. De igual manera, si el estudio del catolicismo social se enriquecería con la comparación de otras redes franquistas y antifranquistas, y en general me preguntaría si el análisis de redes permite potenciar la explicación al cartografiar los nodos y de identificar quiénes fungieron como mediadores y de qué manera esta perspectiva de redes permite medir el impacto y la difusión de prácticas que de otra manera no podrían observarse. Con esto abro el debate, que era mi intención. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, doctora Alexandra. Muy interesante todos sus comentarios y sobre todo que nos invitan a leer este libro, ¿no? Porque es importante destacar esta importancia de reconstrucción social y política de las mujeres que participaron en el desarrollo del multilateralismo y sobre todo esta reflexión que nos hace de identificar estos límites metodológicos, ¿no? Para el desarrollo de la historia de las mujeres. Entonces, si le parece bien, voy a continuar con la semblanza del doctor Gabriel Martínez Carmona para posteriormente escuchar la reflexión de los autores. El doctor Gabriel Martínez Carmona es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestro y doctor en Historia por el Colegio de México, especializado en la historia económica, política y de las relaciones internacionales. Realizó un postdoctorado en el Instituto de Investigaciones Históricas del UNAM y en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán. Ha sido profesor en la Universidad de La Salle, el TEC de Monterrey, Campus Estado de México, Campus Santa Fe y del ITAM. Actualmente es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del UNAM y en la UAM Coajimalpa. Dentro de sus publicaciones recientes se encuentra Diplomacia Financiera e Intermediación en la Renegociación de la Deuda Mexicana 1838-1842 en Historia Mexicana. También tenemos su artículo Cambio de Fronteras y Política Contenciosa en la Independencia de Texas, perdón, y un acercamiento al convenio Montes de Oca Lamón desde la óptica de la diplomacia financiera en la revista de Relaciones Internacionales de la UNAM. Es un honor contar con su participación, doctor. Le recuerdo que igualmente cuenta con 5 minutos para sus comentarios y sea bienvenido. Bueno, hola a todos, muchas gracias por la invitación. Un gusto ver a varios de ustedes, a otros no los conozco, pero igual un gusto encontrarnos en este espacio. Bueno, empiezo. Em, el libro que nos convoca fue producto de más de 2 años de trabajo colectivo. Inició como parte del Seminario Permanente de Historia y Política Internacionales que tiene su sede en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Primero como un curso de los varios impartidos en el marco del seminario. Yo mismo participé como asistente a alguno de ellos por ahí de septiembre de 2020, pero en particular se remonta al curso de agosto de 2022 titulado Mujeres y Política Internacional del México Postrevolucionario. Unos meses después, en septiembre del mismo año, se presentó en este mismo marco el libro de Paula Bruno, Alexandra Pita y Marina Alvarado, Embajadoras Culturales, Mujeres Latinoamericanas y Vida Diplomática 1860-1960, que aborda 3 estudios de caso de una triada de mujeres diplomáticas, cada uno de ellos en un periodo de 100 años. Esta obra sirvió como referente para el grupo convocado en el Simposio Internacional Mujeres, Historia y Relaciones Internacionales en el siglo XX, que sirvió de base para organizar los ejes temáticos que dieron forma a el presente libro. Al ser producto de una convocatoria a un seminario internacional, la obra representa un esfuerzo colectivo del que daremos algunos números para tratar de cuantificar el nivel del esfuerzo contenido en él. Mujeres y Relaciones Internacionales en el siglo XX está escrito por la mano de 19 autores, 15 mujeres y 4 hombres. En total tiene 350 páginas, con una presentación a cargo de Laura Beatriz Moreno Rodríguez, antigua directora del Archivo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores y actual embajadora de México en Chile. Y una introducción a cargo de Fabián Herrera León, profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Cuenta además con 15 capítulos divididos en 4 ejes temáticos, a saber, el papel de la familia diplomática, escritura, enseñanza y diplomacia, la labor de los organismos internacionales y redes y activismo, que yo añadiría internacional. Los 2 primeros ejes temáticos cuentan con 3 capítulos cada uno, en tanto el tercero y cuarto cuentan con 4 y 5 capítulos respectivamente. Cada capítulo tiene una extensión de entre 12 y 20 cuartillas, lo que representó a mi parecer un reto de síntesis que varios de los autores resaltan como impedimento para extender sus exposiciones. Este esfuerzo colectivo es además algo que se debe resaltar, creo, uno descentralizado, en el sentido de que tuvo su origen en la Universidad Michoacana y reúne a autores de 16 instituciones distintas de México, Chile, Brasil, Uruguay, España, Escocia y Estados Unidos.
En cuanto al arco temporal, los capítulos cubren desde la última década del siglo XIX, en el caso de Flora de Oliveira Lima, hasta prácticamente hoy día con el caso de Cherry Moraga. El espacio geográfico que aborda la obra es muy variado, por lo que no me detendré a mencionar todos los países, solamente diré que hay un claro enfoque en los países del Atlántico, salvo los casos de China con Flora Bottom, Japón con Flora de Oliveira Lima, Rusia con los casos de Lidia Lesina y Clementina Batalla de Basols, y por último Israel con el caso de Rosario Castellanos. Por último, menciono el formato, que con su edición bicolor en negro y anaranjado permite una mejor comprensión de los ejes temáticos del libro y resalta las notas al pie de página, cuyos números suelen perderse entre el negro de las letras cuando uno está metido en la narración, o cuando menos es algo que me pasa con frecuencia, por lo que se agradece esta distinción cromática. Conocí una imagen que fue propuesta para la portada y que me congratula no forme parte de la versión final que se mandó a imprenta. Ahora bien, como toda presentación de libros, se espera un breve recuento de los capítulos, los que abordaré de manera conjunta de acuerdo con los ejes temáticos del libro. El primer eje temático se titula El papel de la familia diplomática y tiene como principio la idea de que el trabajo diplomático es sobre todo un trabajo de equipo, en ocasiones de pareja y en ocasiones de la familia extendida. En dos de los tres casos, el que estudia a Flora de Olivera Lima y el de Clementina Batalla de Basols, se ve con claridad cómo el estudio de la vida de las esposas de los diplomáticos resulta, por un lado, en el estudio de una servidora pública no oficial por sí misma, y por otro, en el estudio de toda aquella parte del trabajo diplomático que los maridos no hicieron, pero que igualmente se contabiliza como parte de su trabajo y suele formar parte de sus informes. Es decir, en estos casos, el rescate de la vida de las mujeres al lado de los diplomáticos oficiales devela una parte de su trabajo que se obviaba, porque quizá no se consideraba relevante, pero que sigue siendo una parte importante de la historia del servicio exterior y por lo tanto de la diplomacia de un país. Ambos casos, además, estudian la vida en la actividad internacional de ambas mujeres luego de enviudar, ya no como complementos de sus parejas, sino como agentes activos independientes y con voz propia. El caso de Lida Liesina, estudiado por Erna Ulloa y Cristian Medina, devela un episodio del impacto que tuvo un mundo en transición, como bien se titula el libro, en una familia diplomática chilena y la forma en que un caso personal y privado logró tener impacto en una resolución de condena a la Unión Soviética por violación a los derechos humanos. Los tres casos develan investigaciones con cierta profundidad en la materia y con un enfoque que considero novedoso. El segundo eje, escritura, enseñanza y diplomacia, reúne los casos de tres mexicanas excepcionales en muchos sentidos: Palma Guillén, Rosario Castellanos y Flora Botton. En ella se conjugan los tres sustantivos que titulan el apartado, pues todas ellas fueron y son escritoras, profesoras y formaron parte de la diplomacia mexicana en distintos momentos y latitudes. El caso de Palma Guillén ha sido el más estudiado. Aquí mismo Alexandra Pita y Itzel Toledo han escrito sobre ella. Pero en este ejercicio se aborda en particular el papel que jugó en el proyecto revolucionario cardenista a nivel internacional. Por su parte, el caso de la labor diplomática de Rosario Castellanos en Israel me dejó intrigado, debo decirlo, por conocer más de la lectura y visión de la escritora sobre el conflicto israelí con Palestina y sus demás vecinos, ¿no? Sobre todo dado el contexto de genocidio que estamos observando en tiempo real y del que apenas se dan algunas pinceladas, digamos, en el capítulo, ¿no? Por último, el caso de Flora Botton resultó muy grato porque además de que plantea una pionera en los estudios de China en México y América Latina, también presenta una faceta muy activa como agregada cultural en un país que estaba y está cambiando muy rápidamente a sí mismo y al mundo entero. Digo también que me resultó grato porque eh, era o es vecina de cubículo de la doctora Josefina Vázquez en el Colegio de México y durante mi paso ahí como su asistente me tocó ver a la doctora Botton casi diariamente en su ambiente laboral, ¿no? Esa cercanía, aunque indirecta desde luego, no deja de cobrar significado cuando uno la lee y conoce sobre la relevancia de sus actividades académicas y diplomáticas para acercar al público de habla hispana una mejor comprensión de China a lo largo de los años. Los tres casos de este apartado, a su vez, dejan ver cuánto ha cambiado el papel de las mujeres en la educación, la escritura y la diplomacia de México a lo largo del siglo XX. El tercer apartado, como su nombre lo indica, aborda la labor de las mujeres en los organismos internacionales. En cuatro capítulos se analiza el papel de una uruguaya, una española y varias mexicanas en la labor diplomática como representantes de sus países en organismos multilaterales.
En los 4 casos se puede ver con mucha claridad que la novedad de estos organismos corrió de manera paralela con la creciente participación de las mujeres en la diplomacia internacional. Paulina Luisi, Isabel Oyarzábal, Margarita Robles Mendoza, Esperanza Balmaceda, Amalia González Caballero y Amalia de Castillo Ledón fueron, al igual que prácticamente todas las mujeres estudiadas en este libro, pioneras en su actividad internacional, ya sea en la Sociedad de Naciones, las conferencias internacionales del trabajo, las conferencias panamericanas, la Comisión Interamericana de Mujeres, y tanto en el caso de Isabel Oyarzábal y Amalia de Castillo Ledón, nombradas a ejercer el más alto puesto de representación diplomática de sus respectivos países en Suecia. El apartado es redondo en cuanto a que justo deja ver la rapidez con que el siglo XX avanzaba de la mano de las mujeres de la mano de las mujeres en algunos de los principales puestos de representación internacional. El cuarto eje, titulado Redes y Activismo Internacional, reúne 5 trabajos en que se puede observar a las mujeres movilizadas en redes transnacionales y con activismo en causas locales e internacionales. El capítulo sobre la familia Mayer-Nordwald ejemplifica la participación de las mujeres judías mexicano-inglesas en contra del nazismo, en donde el vínculo de parentesco de la autora con su objeto de estudio resignifica su propia escritura, ¿no? Los otros 4 capítulos pueden dividirse en 2 grupos de 2 que responden a la movilización y activismo de mujeres desde posiciones de derecha a izquierda, por ponerles una etiqueta relativamente sencilla. Los 2 primeros atienden al tema del papel de las mujeres en redes transnacionales que buscaban el fomento de la hispanidad como trasfondo del apoyo al régimen franquista. El primero desde la exmetrópoli mediante la sección femenina de la Falange Española, a cargo de Pilar Primo de Rivera, y sus actividades para atraer a las mujeres latinoamericanas a la causa hispana. Por su parte, el segundo capítulo del A la derecha aborda el papel del Instituto de Cultura Hispánica y el papel de las mujeres cubanas en el mantenimiento y consolidación de su rol dependiente frente a sus maridos y padres en un contexto previo al estallido de la Revolución Cubana. El primero de los otros 2 casos aborda el papel de las mujeres en redes transnacionales de solidaridad, producto de la represión de la movilización estudiantil ejercida por el Estado mexicano el 2 de octubre de 1968. Organizaciones como Amnistía Internacional, grupos comunistas la Unión de Mujeres Italianas servirían de red de apoyo a mujeres activistas cuyas vidas se vieron atravesadas por la ola de represión pre y post 2 de octubre. Por último, el activismo desde las letras, en su sentido más amplio, en la diáspora mexicana y la diversidad sexual de mujeres chicanas y latinex en Estados Unidos, permite apreciar el contraste de las transformaciones que ha tenido la diplomacia en el siglo XX y el papel de las mujeres en ella. Este último capítulo con que cierra el libro me parece que representa con mucha claridad la evolución de este, es decir, el de la progresiva transformación del papel de las mujeres desde el desempeño de un rol específico en las convenciones sociales de principios del siglo XX, como esposas y copartícipes de la práctica diplomática junto a sus maridos, hasta un abanico diverso de actividades internacionales en que las mujeres son las protagonistas. Celebro, por tanto, la publicación de Mujeres y Relaciones Internacionales en el siglo XX, Historia y Presencia en un Mundo en Transición, que es prueba viva precisamente de este proceso de cambio. Y agradezco desde luego al Comité Académico de Género, Interseccionalidad, Teorías Feministas y Queer de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales por la invitación a comentarlo. Y por último, pues los invito a adquirirlo, a leerlo y a discutirlo, desde luego. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gabriel. La verdad, sus comentarios son muy valiosos porque justo me hace recordar una parte del libro, voy a citar al doctor Fabián, cuando dice que la historia internacional de las mujeres es una gran historia, y precisamente es eso, ¿no? Porque también menciona que feministas o no, logran salir de ese espacio privado que es el hogar para asumir ciertas responsabilidades notables en un ambiente laboral y sobre todo reconocer que están destacando en diversos ámbitos. Entonces es muy, muy interesante. Voy a continuar con una breve semblanza de la doctora Isel para que escuchemos igual sus comentarios y obviamente sus impresiones, ¿no? en el desarrollo de esta obra. La doctora Isel Toledo García, de la Universidad Iberoamericana, es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Relaciones Internacionales y doctora en Historia por la Universidad de Aix en Reino Unido. En 2017, su tesis doctoral obtuvo el premio Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
y desde 2020 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación son la historia de las relaciones internacionales de México y la literatura de viajes británicas sobre México porfiriano. La Secretaría de Relaciones Exteriores publicó su libro El dilema entre la revolución y la estabilización, México y las potencias europeas, 1920-1928, en el año 2020. También publicó la obra colectiva que hoy tenemos el honor de presentar, que es Mujeres y Relaciones Internacionales en el siglo XX, Historia y Presencia en un Mundo en Transición, en 2024, la cual coordinó con el doctor Fabián Herrera León y la doctora Laura Beatriz Moreno Rodríguez. Además, el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM publicó La Modernización Porfiriana, vista por los viajeros, que coordinó con José Enrique Covarrubias en 2023, y México y España en el siglo XIX, Cuestiones Fundamentales, que coordinó con Silvestre Villegas, Revueltas y Manuel Chus en 2024. Actualmente es profesora de asignatura en el Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana y la Escuela de Lenguas, Lingüística y Traducción de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora Itzel, le recuerdo que cuenta con 10 minutos para compartirnos sus impresiones. Muchísimas gracias. Muy bien, bueno, quiero empezar con un montón de agradecimientos a la MEI por darnos este espacio, a Cecilia Romero por haber incentivado esta reunión. Gracias por decir que es de tus libros favoritos, es un honor haber coordinado eso, es un gran peso. Y bueno, por supuesto también a la doctora Alexandra Pita, al doctor Gabriel Martínez Carmona, con quienes he tenido el placer de dialogar ya hace varios años sobre temas de historia diplomática, historia internacional, siglos XIX-XX, y bueno, ha sido un honor escuchar sus comentarios positivos y también que nos dan mucho material para seguir pensando en varias cuestiones que ahorita atenderé varias o algunas de estas. Y bueno, por supuesto, este libro no existiría sin mis otros dos colegas con quien coordiné, el doctor Fabián Herrera León y la doctora Laura Beatriz Moreno Rodríguez. Y sobre todo gracias a las y los autores que pudieron participar. Y bueno, hoy nos acompañan dos, Sara y Eduardo, que espero también escuchar sus comentarios para ver ellos cómo habitaron la formación de esta obra que, bueno, nos ha dado muchos placeres en este ya un año que fue publicada. En agosto del 2024 la obra fue impresa, la fuimos recibiendo a lo largo de finales del año pasado y bueno, ya está en nuestras manos, ha tenido bastante éxito en ventas, entonces estamos muy, muy contentas y contentos por ello. Entonces, bueno, me parece que ya tanto Alexandra Pita como Gabriel Martínez nos hicieron una gran descripción, ¿no? Y análisis de qué es lo que pasa en la obra, entonces ya no voy a hablar de cuántos capítulos, em, la estructura, etcétera, sino más bien quiero contar un poco cómo llegamos a estas cuatro partes y creo que eso me ayuda a pensar o a empezar a contestar más bien las preguntas y comentarios de ambos. Entonces, bueno, justo como comentaba Gabriel, en 2020, Fabián y yo decidimos hacer un curso sobre este tema que nos empezaba a interesar y que había penitas algunas publicaciones en español y que era este de mujeres y política internacional. Después de la obra justamente de Paula Bruno, Alexandra Pita y Marina Alvarado, nos dimos cuenta hay como este campo que está desarrollándose y que hay que atender con mayor atención. Entonces fue que se nos ocurrió, vamos a dar otro curso y llamar a un coloquio. Entonces, bueno, afortunadamente recibimos propuestas muy interesantes. Lamentablemente no todas las propuestas al final pudieron unirse al libro porque, bueno, ya sabemos, los procesos editoriales son difíciles, la vida pasa. Entonces, bueno, ojalá sí haya un segundo volumen donde ahora sí estén quienes no pudieron participar en este. Y también llamamos a algunas otras personas que no habían participado en el coloquio pero que consideramos podrían hacer textos interesantes que unirse al mismo. Y justamente cuando leíamos en estos cursos y discutíamos
sobre la esposa diplomática siempre era a partir de textos en inglés, ya fuera sobre esposas diplomáticas estadounidenses o brasileñas. Y justamente en estos diálogos nos dábamos cuenta que, pues, no sé, ¿no? Por ejemplo, el texto de Clementina Batalla Bassols, que escribió Jessica Méndez Mercado, justo fue como una idea que surgió en uno de esos primeras reuniones, y era como ver el potencial de qué pasa si pensamos a la esposa diplomática en México, ¿no? Y por supuesto ya este libro de Bruno Pita y Alvarado pues nos dio mucho mejores guías para pensar cómo poderlo aplicar a México. Y sin duda, ¿no? Como bien señala Alexandra, el gran reto es cómo estudiamos estas mujeres que si aparecen en el archivo diplomático es realmente cuando los esposos dicen algo en sus informes en que mencionan, ah, sí, bueno, ella habló con la reina o cuestiones así, ¿no? Pero no tenemos fuentes diplomáticas precisamente sobre ellas, y entonces esto lo que implica es intentar buscar si dejaron algún registro escrito o fotográfico y dónde está. Y, y me parece que sí, es por supuesto importante encontrar estos recursos privados, pero esto sí implica que no podemos estudiarlas a todas, ¿no? Yo justamente ahora estoy pensando un proyecto en qué pasa si intentamos encontrar a las esposas de diplomáticos que vinieron en el siglo XIX a México. Para empezar, tenemos que ver si sí están registradas en las listas de entrada marítima o no, y si sí están registradas, luego averiguar quiénes sí dejaron algún material escrito, ¿no? Entonces ni siquiera sabemos cuántas vinieron, quiénes vinieron, si dejaron algo escrito. Entonces pienso que sí es este reto de empezar desde cero, mientras que cuando estudiamos diplomáticos, pues ya el Estado ya nos dice, este es el expediente de tal, este de tal, entonces es mucho más fácil. Y creo que necesitaríamos también pensar, bueno, de los esposos, bueno, de los diplomáticos que sabemos que vienen con sus esposas, tendríamos que buscar en el archivo diplomático toda su documentación a ver si de casualidad las menciona, ¿no? Entonces yo creo que es un gran reto, pero sí es necesario hacerlo, ¿no? Pero siento que es un proyecto que tenemos que hacer colectivamente, porque sí es empezar desde identificar quiénes vinieron y a ver si dejaron algo, algo escrito. Después, ya viendo los casos que nos llegaron para la conferencia, pues bueno, cuando decidimos cómo dividirlo en eh, sí, en cuatro partes, que son las cuatro partes que están también en el libro, nos dimos cuenta como, bueno, hay que englobar de alguna forma a ciertas diplomáticas, que bueno, en este caso fueron puras diplomáticas mexicanas, Palma Guillén, Rosario Castellanos y Flora Botton, perdón, ¿no? Y entonces ver, bueno, en qué se parecen, ¿no? Y justo entender, pues, lo que está cruzando la experiencia de las tres es que, como ya bien señalaron la doctora Pita y el doctor Martínez, pues son escritoras, son profesoras y en algún momento son diplomáticas. Y justamente creo que también por esta experiencia de, bueno, además de toda la bibliografía que ya hemos leído entre los coordinadores, el darnos cuenta como, bueno, pues de hecho son personajes que se están conectando con otros escritores que también son diplomáticos, pero entonces, ¿qué es lo que las hace particular? Porque intelectuales diplomáticos, ¿no? Como este término que justo Alexandra Pita ha ayudado a conceptualizar a quienes estamos haciendo esto, no era suficiente porque también fueron profesoras, ¿no? Entonces, si en algún momento pensamos como, ah, intelectuales, diplomáticas, pero sí termina de funcionar o no. Entonces, bueno, por eso decidimos como mejor las englobamos como escritura, enseñanza y diplomacia. Y luego, como que lo que sí nos costó trabajo es esto de ver organismos multilaterales, redes y activismo, porque se están cruzando todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, fue todo este ejercicio de pensar, bueno, ¿quiénes sí solo es multilateralismo, aunque en realidad en algún momento también son diplomáticas, ¿no? O alguien como Palma Guillén, bueno, en realidad también caben organismos
multilaterales. Entonces fue esta decisión de ver, bueno, cómo las colocamos y también para que no haya una sección de 8 capítulos y otra de 2, ¿no? Que eso también creo que siempre es, bueno, siempre es importante intentar balancear el, el contenido, si se puede, ¿no? Y entonces ya decidimos hacer esto de, bueno, las que van en multilateralismo y tenemos de diferentes países, pero ahora que Alexandra decía esto de diplomacia de exilio, ya me imaginé otra, ¿no? Como otra, una quinta sección que podría haber estado en el libro y que qué lástima que Alexandra no nos lo hizo ver desde antes, ¿no? Porque creo que sí había una posibilidad muy grande de construirlo así y bueno, me voy a quedar con esto para seguirlo procesando, Alexandra, porque es un muy buen punto. Y creo que también deberíamos atender estos cruces entre diplomacia de exilio, mujeres y diplomacia y multilateralismo. Y bueno, no hay como muchas oportunidades de analizar y justamente de ir más allá y empezar a conceptualizar, me parece, de manera más profunda. Y bueno, por último, algo que nos pareció muy importante a los coordinadores desde el principio fue que no queríamos solo ver mujeres con cargos diplomáticos. ¿Por qué? Porque teníamos desde el principio esta inquietud de qué pasa con las esposas, ¿no? Si solo pensamos quienes tienen cargos, de entrada las vamos a tener que sacar, o bueno, más bien no las vamos a poder incluir. Y justo este texto sobre Lidia Liesina, creo que es muy interesante porque nos abrió más allá, ¿no? Y darnos cuenta, pues es que no solo es la esposa, o cuando estudiamos a Rosario Castellanos, pues no solo es el hijo, ¿no? O sea, como que se extiende a más partes de la familia que están influyendo y es muy claro, ¿no? Una nuera lleva a que Chile apele algo en el derecho internacional en un organismo multilateral, que pues no es como normalmente nos imaginamos, ¿no? A estos grandes diplomáticos tomando decisiones de derecho internacional, etcétera, etcétera, cuando es, tengo que sacar a mi nuera de la Unión Soviética, ¿cómo le vamos a hacer, no? Entonces creo que eso, ¿no? Los diferentes casos nos muestran muy bien, pues, cómo lo personal es político, como bien nos decía hace rato Rocío Osorno, y que están jugando, ¿no? Y pues son personas, y entonces están jugando a ver los límites, cómo pueden modificar, cómo pueden adaptar. Y bueno, con esta idea de no solo gente con cargos diplomáticos, no solo alguien, ya sea en espacios de delegaciones, consulados, sino organismos internacionales, nos fue muy importante pensar, bueno, hoy sabemos que las relaciones internacionales no solo son Estado-Estado, hay un montón de otros actores que generan relaciones internacionales en el ámbito cultural, económico, social, etcétera, y justamente los 5 capítulos nos lo muestran desde mi perspectiva muy bien, que si vemos redes de activismo internacional, Gabriel, muy buen punto, se nos fue el internacional ahí, pues queda claro, también están intentando influir en la política internacional, ¿no? Entonces, yo justamente siento que este capítulo, que es el que permite ver mejor todo el siglo XX, pues justamente como señalaban, puede mostrar cómo cada vez más las figuras de las mujeres van a tener mayor impacto en la política internacional y que ellas van a estar muy conscientes, ellas y ellas van a estar muy conscientes de la necesidad de utilizar estos medios para apoyar ciertas causas. Entonces, esto, ¿no? Lo que señalaba Alexandra, cómo las redes nos permiten ver cuestiones de política internacional que si nos quedamos con una mirada muy cerrada de, no, la relación de Estado a Estado, solo quien tiene cargo diplomático, no logramos ver. Entonces, bueno, voy a dejarlo ahí para no seguir hablando y hablando. Muchísimas gracias nuevamente, de verdad, estoy muy contenta por esta oportunidad de presentar el libro con ustedes y poder establecer este diálogo. Muchas gracias, doctora Isel. De verdad, pues es una fortuna contar con su participación para comentarnos cómo fue este proceso, ¿no? Porque algo que es importante destacar es que es un doble reto. Una, localizar a esas mujeres y el otro, identificar su trayectoria, ¿no? Y sobre todo entender la complejidad que se vivía en el entorno internacional. Entonces, me parece una labor
la verdad, muy brillante y se lo agradezco. También aprovecho la oportunidad y el espacio para invitar a las personas que nos siguen por Facebook, si quieren enviar algunas preguntas o comentarios. Y me permito leer una breve semblanza del doctor Fabián para escuchar igual sus comentarios. El doctor Fabián Herrera León, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, es doctor en Historia por el Colegio de México. Ha sido distinguido por el Premio Nacional Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en los años 2006, 2011, así como el Premio de Investigación 2016 de la Academia Mexicana de Ciencias. Es profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Actualmente tiene bajo su responsabilidad la Gaceta Nicolaita Dice. Entonces es un honor tenerlo presente y muchas gracias, doctor. Bienvenido. Muchísimas gracias, doctora Cecilia Romero. Em, pues agradecer en primer lugar al Comité de Género, Interseccionalidades, Teorías Feministas y Queer, que pues nos ha hecho la invitación a mí y a mis colegas a presentar pues este resultado de tantas coincidencias e inquietudes que pues nos hicieron pensar que un proyecto con el propósito de hablar de la mujer en el medio internacional e intentar hablar de ella de otro modo, y también rescatar algunas figuras que en nuestra opinión pues no habían merecido más que repeticiones sobre pues cuestiones más bien factuales, ¿no? Una excesiva celebración, pues esté teniendo pues este arrastre, ¿no? Y este reconocimiento. Igualmente yo eh, eh, escuché pues con mucha alegría lo que colegas que nos habría gustado ver como coautores, la doctora Pita, la doctora Alexandra Pita y el doctor Gabriel Martínez, pues han expresado sobre pues esta intención que no queda en un libro, que es simplemente este libro, un- una escala, un momento o también pues una ocasión para llevar más adelante nuestro conocimiento y, y nada, reconocer que hay tantas cosas perfectibles y tanto que venir a precisar, ¿no? En términos teóricos, en términos de investigación, en términos también de diferenciación. Es decir, quizá no requiramos una tipología, no son necesarias quizá reglas no ortodoxas o criterios ortodoxos para pues interpretar, analizar, disfrutar con el ejercicio de recreación muy personal, porque aquí pues todos hemos acudido por decisiones, por intereses personales sobre personajes femeninos, ¿sí? O personajes, eh, em, pues, tanto que imprecisos, ¿no? En la historiografía, en la época contemporánea que vivimos. Y bueno, pues pienso que estamos discutiendo esto y que se está discutiendo con seriedad. Entonces, para mí es, pues nada, muy relevante lo logrado y lo que se está haciendo con este libro. A mi modo de ver, em, contener historiográficamente a la mujer en, en una época donde está ya descollando y participando en la definición de un presente, ¿no? Y me refiero a la época moderna y sobre todo en la época contemporánea, pues era algo como incomprensible, es algo insatisfactorio y bueno, el modo en que personalmente pude darme cuenta de ello fue al encontrar
o al darme cuenta de las contribuciones tan importantes que una mujer extranjera pudo hacer en México sin ostentar un cargo oficial internacional, es decir, en un periodo en que no estaba contratada por la Organización Internacional del Trabajo, pero que gracias a redes que funcionaron muy bien y que fueron, hablan muy bien de la preocupación tan humana y también estos rasgos, ¿no? de sororidad, pues vino a México a ser rescatada por sus amigas, Palma Guillén, la otra chilena, Mistral, y aprovechando esas redes pudo trabajar cerca de un proyecto como lo fue el Instituto Mexicano de Seguro Social. Y gracias a ello hay allí una aportación que es atribuible a ella, que tiene que ver con los derechos de maternidad. Entonces, sin ostentar un cargo como especialista que fue de la OIT durante un periodo, Margaret Tibet, pues a mí, esta aportación me mostró la capacidad que podían tener estas redes y lo poco que sabíamos de algo que considerábamos comprensible o estudiado, ¿no? Como una institución de esta dimensión para los mexicanos, o las trayectorias respectivas, bueno, especialmente la de Mistral, quienes han llevado luces ahora sobre Guillén han sido Itzel Toledo y Alexandra Pita, pero bueno, allí ves que no hay, en, es- no hay mucho de oficial, mucho de formal. Son simplemente interacciones humanas que funcionaron y fueron benéficas. Entonces, yo creo que esto es lo bonito de este tipo de temas, que como pues fueron relegados o fueron por estas cuestiones de género, fueron evitados lo más posible, ¿no? Eh, este es el fenómeno de las generaciones, ¿no? Hasta que cambian su manera de pensar, pues esto ha estado sepultado o ha sido medio escondido, ¿no? Con otra manera de mencionar las cosas, empezando por esto, ¿no? Es un ministro o es una ministra o que no, pues tiene que ser un ministro, ¿no? Desde la manera de la enunciación está aquí una problemática que pues incomodó y se prestó mucho al ocultamiento. Y esto pues no se corresponde con la realidad que sus contemporáneos compartieron, ¿no? Mucho menos, y no es una cosa nueva, sabemos, ya se ha comentado aquí, sobre la pareja que se acompaña, que sobrevive a no están en su ambiente, no están en el lugar de origen, en donde mejor se conducen y están como pareja, pues resolviendo el día a día y están funcionando como un ego, un alter ego y están tomando decisiones y se están informando y están actuando. Podemos ver así una representación diplomática de una forma oficiosa y por supuesto que es importante y puede ser determinante, porque hablamos de impresiones. Entonces teníamos pues muchas veces la mitad de la explicación histórica de pasados comunes de dos géneros, entre dos géneros, ¿no? Al menos. Entonces, por ese lado, creo que este libro ha sido pues muy afortunado. Ya nos está tomando el mismo tiempo presentarlo que haberlo realizado. Entonces, eso es muy bueno. Y nada, pues verlo así y ver, escuchar a Cecilia decir que es
su libro favorito ya, pues no sabes cómo nos llena el corazón a Itzel, a Laura cuando le contemos y a mí. Muchísimas gracias por No, haberlo presentado también y ahí espero haber respondido un poco. me voy a poner celosa. Va a tener que decir que sus dos libros favoritos son ese y el otro que escribí yo para que no entremos en discordia. Claro que sí, doctora. Créanme que también tuve oportunidad de leerlo y sí está dentro de esos libros favoritos. ¿Por qué? No solo por la tendencia actual que representa el tema, sino porque todavía falta mucho, ¿no? Falta mucho de qué hablar. Y bueno, muchísimas gracias, doctor Fabián, por sus comentarios. Los aprecio y ahora voy a continuar con la semblanza de la doctora Sara Musotti, sobre todo para aprovechar, ¿no? La oportunidad y el espacio para que nos haga saber sus comentarios sobre el desarrollo del libro. La doctora Sara Musotti es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Florencia, con maestría en Historia de América Latina, Mundos Indígenas, por la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y doctora en Ciencias Políticas y Jurídicas por la misma institución. Ha impartido clases en diversas instituciones de educación superior en México y España. Actualmente se desempeña como investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California. En esta institución también imparte clases en los programas de doctorado y maestría en historia y es docente de la asignatura Seminario de Historia Oral en la Facultad de Historia y Ciencias Sociales de la UABC. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, nivel 1, y cuenta con el perfil deseable PRODEV. Sus investigaciones se centran en la historia contemporánea e internacional de América Latina, con un enfoque especial en las redes transnacionales de solidaridad entre movimientos políticos y sociales, así como en la historia de las mujeres en la frontera norte de México. Sus publicaciones recientes, como coordinadora del libro Las Izquierdas Latinoamericanas y sus relaciones internacionales con Urrego Ardila, de UABC, su artículo El activismo político estudiantil latinoamericano en el contexto global, las campañas para la liberación de los presos políticos de Brasil y México, 1964 y 1973, de la Revista Americana de Historia Social, y Memoria de los Márgenes, trayectorias de las mujeres de Baja California, la militancia político-estudiantil al feminismo de la década de 1970, de la revista Historia Global, Brasil. Bienvenida, doctora Sara Musotti. Muchas gracias por su Buenas participación. tardes. Muchas gracias por la presentación y gracias al Comité Académico de Género, Interseccionalidad, Teoría Feminista y Queer de la MEI por abrir ese espacio y a les colegas por estar aquí hoy y compartir nuevas reflexiones sobre el libro que lleva tiempo presentándose y es un gusto, ¿no? Cada vez nos dejan nuevos detalles, nuevas reflexiones sobre lo que ya escribimos y lo que sigue, ¿no? Y bueno, yo pues con respecto a mi experiencia, creo que fue una experiencia muy positiva. En primer lugar, porque el libro, como ya mencionaron, es el fruto de un curso y de un simposio, ¿no? Entonces, nos dio la posibilidad de compartir la reflexión, no fue solamente individual, sino poco a poco concretar los temas, los debates, las dudas, sobre todo como ya se ha mencionado, porque son historias que para ser documentadas las fuentes son muy fragmentadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo recuerdo algunas conversaciones con Itzel en el curso justo que le decía, es que yo no o sea, hay mujeres, pero no puedo hacer una historia, ¿no? Porque son historias fragmentadas y me centraba mucho sobre el papel de las cancilleras, ¿no? Durante el 68, porque era lo que estudiaban, que he estudiado más, ¿no? Entonces, a partir de fuente diplomática, ¿cuál era el papel de esas diplomáticas después del 2 de octubre? Pero la fuente pues no encontré nada, ¿no? Digamos, a partir de esas fuentes. Sin embargo, en cambio,
digamos, si justo pensamos ese ámbito de las relaciones internacionales desde un campo más amplio, involucrando a otros sectores, otros campos, pues ya ahí hay mucho más actoras, ¿no? Que podemos rescatar. Entonces, bueno, en mi caso, pues triangulando otras fuentes con la del archivo de Relaciones Exteriores, Genaro Estrada, con, por ejemplo, el archivo de Lelio Basso. En Italia me dio la posibilidad de acceder a una correspondencia entre activistas, entonces así, por ejemplo, reconstruir alguna ruta. Pero a veces no es suficiente, ¿no? Porque cuando hablamos de lo personal, ¿dónde, o sea, reconstruir lo personal muchas veces, también las fuentes que consultamos, digamos, obviamente quien hace una historia reciente, tenemos los testimonios vivos o vivas o lo que han dejado por escrito, ¿no? Entonces creo que pues tenemos también es otro recurso. Entonces, digamos, poco a poco se puede hacer una historia, se pueden encontrar las fuentes y ahí unir piezas, ¿no? Y bueno, en este caso, también el tema del exilio creo que es un tema que se une, ¿no? De forma transversal con otros de los capítulos porque, digamos, aunque no eran exiliadas formalmente, porque además las mujeres no entraban en esa persecución, ¿no? Justo por ser mujeres, salvo una, Ana Ignacia Rodríguez, la Nacha, que ella fue una de las detenidas, de las 4 detenidas mujeres del 2 de octubre, pero las otras, digamos, se exilian. En este caso, Nuncia Ojeri se exilia porque en Italia todavía no existía el divorcio, ¿no? Entonces, por cuestiones familiares, llega a México y ahí asiste al 68 y ya como traductora y escritora, bueno, pues ya hay otra historia. Y Judith Reyes, igual, como sabemos, fue detenida después en el 69 y ya se tiene que huir, ¿no? Entonces hay una historia de exilio, aunque no sea un exilio reconocido, ¿no? Entonces, justo hablar de exilio del 68 es algo que no cuadra porque México no es un país de exilio, sino de recibe exilios, ¿no? En estos años. Entonces, digamos que las temáticas de la historia de las mujeres también se cruzan con un contexto específico de la Guerra Fría y de la dictadura. Entonces, digamos, las demandas de estas mujeres, como ya se mencionó, no están centradas en una cuestión de derechos de las mujeres, ¿no? De denuncia, si bien, digamos, el feminismo ya empieza una segunda ola de feminismo, ¿no? Sin embargo, en estos casos que yo estudié, era más bien ver en este contexto internacional cómo ellas logran, digamos, tejer estas redes, cómo son parte de estas redes y esta invisibilidad, digamos, que tienen en cuanto mujeres le da la posibilidad de reforzar redes que se han estudiado, digamos, generalmente como masculinas, ¿no? Y aquí a veces, solamente creo que ya para concluir, no solamente los archivos, digamos, institucionales son lo que han invisibilizado a las mujeres, ¿no? También los archivos de los grupos políticos, muchas veces las mujeres están invisibilizadas porque
no eran líderes, ¿no? Entonces también depende, obviamente depende pero para poder encontrarlas, digamos, no son la primera opción, ¿no? Hay que leer el documento y ya en el documento pues ya vemos que no está solamente una persona, sino están más, ¿no? Están las mujeres también. Entonces, creo que esa es la dificultad a veces de escribir, digamos, de alejarse del documento para escribir eh, también una historia a partir de un planteamiento, ¿no? Cuando decidimos buscar las mujeres, cómo planteamos un problema cuando pensamos que no existe, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso fue un poco esta la experiencia y fue muy positiva porque justo el compartir también en el simposio algunas preguntas, diálogos me sirvieron luego para buscar nueva información, ¿no? Entonces, pues agradezco mucho a Itzel, a Fabián y a Laura por esa posibilidad, por compartir y bueno, ojalá seguir en estos medios. Muchas gracias, doctora Sara, por sus valiosos comentarios. Me gustaría resaltar algo importante, sobre todo para invitar a las personas que nos acompañan tanto aquí en la sala como vía Facebook, que este libro aborda contextos históricos, políticos, sociales y culturales, y que estos van a representar un eje de acción para la participación de las mujeres. Entonces, sobre todo para las mujeres que aborda la obra. Entonces, de verdad los invito a que se den esa oportunidad de revisar el libro, que es muy, muy bueno. Voy a continuar con la semblanza del doctor Luciano Tadeo Hernández. Él es profesor e investigador del Departamento de Política y Cultura y coordinador de la maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, nivel candidato, doctor en comunicación por la Ibero, maestro en estudios de Asia y África por el Colmex e internacionalista por la UPAEP. Es cofundador del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos, CEMEC, e integrante del Grupo de Estudios sobre Eurasia y de la Iniciativa de Diplomacia Cultural para América del Norte. Ha sido coordinador del Comité de Teoría Metodológica para las Relaciones Internacionales de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AMEI, y también ha trabajado como asesor sobre temas de seguridad y relaciones internacionales en el Congreso Mexicano y ha apoyado en proyectos de cooperación académica entre México y diversos países como Alemania y Canadá. Sus líneas de investigación son política exterior, diplomacia, nuevas diplomacias, la diplomacia pública y cultural de las diásporas y los actores no estatales, asuntos de género, comunicación y relaciones internacionales con un enfoque sobre México y las Coreas. Entonces, es un honor contar con su participación. Bienvenido, doctor Eduardo. Muchas gracias, Cecilia, por supuesto, al Comité de Género, Interseccionalidades y Teoría Queer de la MEI y a las y los colegas con quienes estoy compartiendo el espacio el día de hoy. Yo creo que hay una diferencia muy importante a lo que sucedía en la disciplina de relaciones internacionales hace algunas décadas, donde las miradas en torno al género no eran reconocidas siquiera como una posibilidad para reflexionar teórica y metodológicamente sobre las relaciones internacionales. Yo creo que la obra hoy en día demuestra que estamos en un momento distinto en la disciplina, en donde no solamente hablar de las mujeres es la representación de toda una posibilidad científica para acercarse a la comprensión de complejos procesos sociales, sino también la invitación pues a reconocer que en la propia disciplina hay todavía una historia muy importante por contar que tiene que ver justamente con la participación de las mujeres. Esta es una obra ubicada en el siglo XX, pero todavía hay mucho que no sabemos de tantos otros momentos, ¿verdad? En la historia de los vínculos internacionales. Entonces, para mí, la verdad, fue un proceso sumamente emocionante, como hemos comentado
no solamente otras y otros colegas, sino inclusive estudiantes de esta disciplina, pero me imagino que quizá en otras sucede también, la imposibilidad de poder investigar estos temas, ¿no? Porque había una falta de comprensión sobre la relevancia y la pertinencia de estos acercamientos. Y no se diga cuando uno habla de los estudios diplomáticos, ¿no? Que tienen pues una tradición bastante centrada de manera tradicional en una perspectiva con una visión estadocéntrica y pues además muy normativa en algunos sentidos, ¿no? Aunque esto claramente evolucionó con el tiempo. Entonces, en particular en mi experiencia, mi intención era acercarme a nuevos debates en torno a la diplomacia y a las relaciones internacionales y particularmente un poco intentar desestabilizar la noción de aquello que se intenta representar, aquellos intereses que se buscan a través de canales diplomáticos oficiales, mostrando que hay otros actores, otras personas, mujeres en este caso, que tienen una capacidad de agenciamiento en donde pueden influir en diversos procesos de relaciones culturales, intelectuales, pero también, digamos, solidarias en términos de cuestiones como la protección a derechos humanos, que no necesariamente están siendo apoyadas o legitimadas por una estructura estatal, ¿no? Y que la opción que tienen para de alguna forma poder ir avanzando una agenda es justamente construir en red o a partir de esta visión solidaria. Particularmente a mí me interesaba ubicar esfuerzos de activismo interdiaspórico que me parece no es necesariamente una perspectiva tan común cuando se habla de las diásporas, como que la diáspora está asociada justo a un estado o a un país en particular. Y lo que yo empecé a notar en mi propia investigación, esto tiene que ver en parte con mi investigación en el doctorado, es que había expresiones de solidaridad que trascendían esa dimensión nacional de la diáspora. Entonces yo me pregunté si eso podríamos ubicar en algunas mujeres que además pertenecieran a la diversidad sexual, que es también pues otra característica, digamos, que posibilita entender un agenciamiento distinto al ser justamente personas que por la propia estructura social, pues dentro de otras formas de opresión, por esta en particular, pues eran, digamos, puestas de alguna manera en ciertos márgenes, ¿no? Para poder entrar a una toma de decisiones más en la lógica del poder hegemónico. Entonces, bueno, particularmente tres casos son los que a los que intento aproximarme. Debo de decir que, por supuesto, es una primera mirada con este enfoque de la diplomacia pública y la perspectiva interdiaspórica, así que reconozco que todavía hay un trabajo ahí por profundizar, ¿no? Importante en términos de entender la propia colaboración en red, pero me parece que en los tres casos de Gloria Anzaldúa, Cherry Moraga y el probablemente menos conocido Lorena Borjas, hay esta característica de trabajar y construir de manera interdiaspórica para apoyar particularmente o a otras mujeres que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o a comunidades, digamos, que no solamente están integradas por mujeres, pero que se encuentran desfavorecidas en los Estados Unidos. Entonces hay un esfuerzo notable utilizando diversos medios para ello, ¿no? Y es ahí donde encuentro, por ejemplo, que cuestiones como la producción académica puede ser un elemento muy importante que trascienda en la generación de redes, ¿no? Por ejemplo, este trabajo de la propia Gloria Anzaldúa y Cherry Moraga, que se conecta con esta puente Mi Espalda, que tiene una repercusión muy importante para la discusión en red sobre justamente las mujeres de color, etcétera, empieza, ¿no? A generar justo otros espacios de interacción y de, digamos, de avance de un trabajo colectivo.
Pero bueno, particularmente no quiero tomar mucho tiempo, pero sí quisiera enfatizar un poco más el caso de Lorena Borjas brevemente, por lo que implica justamente la ubicación, ¿no? De ciertas historias que no necesariamente aparecen justo en los archivos diplomáticos, pero tampoco de manera tan fácil en otro tipo, ¿no? de documentación. Entonces ahí, por ejemplo, yo quiero poner sobre la mesa la importancia de la etnografía digital como un proceso investigativo, justo para ubicar también el papel de ciertos activismos a nivel transnacional. Gracias a esta posibilidad, ¿no? de la etnografía digital, es que en realidad yo pude ir en este primer acercamiento construyendo algunos aspectos, ¿no? de la historia y del trabajo activista transnacional de Lorena Borjas. De otra manera, pues prácticamente hubiera sido muy complejo acercarse a este tema, porque no hay necesariamente una documentación al respecto desde México, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que creo que la etnografía digital también es un recurso que nos puede ayudar en el futuro a rastrear estas otras historias que sí están teniendo impactos locales y transnacionales, pero de repente no están recuperadas en otro tipo de archivos, ¿no? Y bueno, por lo demás, pues yo agradezco la oportunidad también del diálogo interdisciplinario, porque yo entiendo que justo permitió una conversación, ¿no? Desde la historia, pero con otras disciplinas, y yo creo que eso también es una muy importante apuesta para construir en red, pues, en torno al estudio de las mujeres en las relaciones internacionales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Eduardo. Es muy interesante porque, bueno, podríamos hablar de cada uno de los capítulos, pero sería bueno que los que nos acompañan se animen a revisar el libro, que pueden adquirirlo en la librería de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y pues bueno, iniciaremos con la etapa de preguntas. No sé si quieran compartir sus preguntas para compartirlas en la sesión, si alguien tiene alguna pregunta. Eh, Aquí ya me están enviando sus preguntas y las voy a leer. Un segundo. Es de César Salvador Poblano. Dice que las temáticas del libro y toda la estructura en general lo hacen ver muy completo y rico en contenido, con casos interesantes. Agradece también la presentación del libro y tiene 3 preguntas, sobre todo para todo el panel. Las voy a leer. Dice, ¿qué paralelos ven entre la situación de las mujeres en el siglo XX y los desafíos actuales en organismos internacionales, cancillerías y diplomacia? La segunda pregunta es para el doctor Eduardo Tadeo y dice, bueno, él pregunta, ¿qué tanto se ha avanzado en términos de inclusión y representación femenina en la toma de decisiones internacionales en el siglo XXI? Y la tercera pregunta es respecto a lo que comentó la maestra Toledo sobre el segundo volumen. ¿Qué temas pendientes o emergentes estarían incluidos? Iniciamos, si les parece bien, iniciamos desde la doctora Alexandra para dar continuidad, sobre todo para atender la primera pregunta, ¿no? Doctora Alexandra. Repito la pregunta para contextualizar, es ¿qué paralelos ven entre la situación de las mujeres en el siglo XX y los desafíos actuales en los organismos internacionales, cancillerías y diplomacia? Ah, ok. Sí, bueno. ¿Qué paralelos? Por una parte, hay como una línea que es muy debatida. Es decir, las mujeres que participan en la diplomacia hacen un tipo de diplomacia femenina. ¿Existe eso? ¿O en realidad juegan con las reglas de la diplomacia tradicional que es masculina? Y eso yo creo que es una pregunta, al menos que yo me hago cuando investigo a estas mujeres en el pasado y que me hago sobre las mujeres que están hoy día en estos cargos, ¿no? Entonces creo que eso es un desafío. El otro desafío es pensar realmente estas categorías metodológicas a nivel de estudio. O sea, si nos sirven o si no nos sirven. Y si estas tendrían que ser distintas cuando estudiamos a hombres o a mujeres. Entonces esas serían para mí como 2 grandes líneas. A mí me gustaría agregar
en respuesta a la pregunta sobre este paralelismo que es- lo hay, y creo que está en lo difícil que es para el medio público reconocer la excelencia que puede haber tanto en mujeres como en hombres, y que suele estar colmado este tipo de espacios y representaciones públicas estatales por pues figuras no necesariamente excelentes, no necesariamente bien preparadas, en muy distintos géneros. Y creo que después de que descubramos que no es ya tanto un problema la equidad, vamos a descubrir que el problema de fondo más lamentable va a ser la falta de reconocimiento y el cómo las corrientes pues van en una dirección distinta pues al trabajo, a la disciplina en la formación. Se está reconociendo otras cosas que no son lo que han aportado estas mujeres en compañía de otros hombres, ¿no? Esos son los que nos interesan, por supuesto. No nos interesa eh, o nunca va a ser interesante, más que cuando sea un gran problema, pues explicarnos la mediocridad. Entonces, creo que el tema con el Estado, pues viene a ser eso, ¿no? Que está muy atrasado, está, em, pues, en gran medida muy corrompido, ¿no? Muy ciego a mi modo de ver, en mi sentir. Gracias. Gracias, doctor Fabián. Doctor Gabriel, ¿le gustaría comentar algo al respecto? No, yo coincidiría con la doctora Pitt en que, bueno, el paralelo es que sigue habiendo un predominio en las lógicas masculinas, tanto en la política local como en la internacional, ¿no? Podemos verlo muy claramente en los conflictos actuales, ¿no? Entonces, paralelos siguen habiendo. Diferencias, creo que el libro es una muestra de cómo es que eh, el papel de las mujeres ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Eh, de hecho, cuando escribía la presentación hacia el final, ponía una cosa con la que luego me arrepentí, que decía algo así como podemos ver la evolución, ¿no? Como si esto se tratara de un proceso progresivo hacia mejor, lo cual sería, pues, no sabría ni cómo llamarle, equidad, pero eso es completamente debatible, ¿no? Entonces, no creo que vaya por ahí. Lo que sí, de lo que sí estoy seguro es que la lógica sigue siendo una lógica de predominio masculino por encima del femenino. Entonces, podríamos debatir eh, si esa disyuntiva sería el centro del debate o no. Lo que sí creo es que los papeles han ido cambiando conforme ha pasado el tiempo, ¿no? Entonces, hacia dónde se dirija, pues depende en buena medida de las mujeres también, ¿no? Muchas gracias, doctor Gabriel. Doctora Isel. Sí, intentaré ser breve, pero justo conectando con lo que decía Gabriel, ¿no? Si pensamos que ahorita hay países que solo 8% de su representación diplomática son mujeres, pues no es tan lejano a otras cifras en otros periodos históricos, ¿no? La media en ciertos países de Europa, Norteamérica está 26%. Entonces, bueno, obviamente ya son más que antes, pero tampoco son números muy altos. Y, por ejemplo, Elise Stephenson tiene un artículo muy interesante en que habla sobre cómo en relaciones exteriores en Australia sí ya están muy cerca del 50-50, pero es justo en el momento en que las decisiones de relaciones internacionales de Australia no las está tomando el Ministerio de Relaciones Exteriores, sino
otros ministerios, por ejemplo, dedicados a la defensa, donde casi no hay mujeres. Entonces, es esta cuestión, ¿no? Como, ok, donde sí se está logrando ya más paridad, al parecer es justo en el momento en que ya no son tan importantes, ¿no? Si vemos el papel de mujeres en organismos internacionales, por ejemplo, a Palma Guillén, cuando la designan a la delegación en Sociedad de Naciones, le dicen, bueno, tú eres para asistencia social y educación, ¿no? Porque, bueno, educación claro que tiene experiencia, pero asistencia social no, pero como es mujer, obviamente puede hacerlo, ¿no? Y hoy sí ven las negociaciones que se hacen en organismos internacionales referentes a guerra, casi no hay mujeres, sí están más en otras áreas. Entonces yo creo que si bien sí es verdad que hay más mujeres, no ha cambiado mucho la forma de concebirla. Hay otro artículo que hicieron en GenDip, este programa en Suecia que se dedica a estudiar la presencia de mujeres en la diplomacia. Por ejemplo, señalaban que las embajadoras suecas dicen que luego sus pares les dan información y luego cachan que son embajadoras, ¿no? Entonces, como las ven como mujeres, les cuentan cosas que no deberían estar contando, pero como no las reconocen de inmediato como, ah, eres mi par, sueltan información que no deberían, lo cual, por supuesto, para el Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia, pues tiene una parte positiva, porque te enteras de cosas que no deberías enterarte, ¿no? Pero es esto de que los pares no las terminan de ver como sus pares y así hay una política exterior, ¿no? Entonces, por ejemplo, Elodie Brunt sacó un texto a finales del año pasado, o creo que principios de en el Colmex, en el que justamente señala esta cuestión de, bueno, no las terminan de ver como sus pares y si bien sí está aumentando y ella muestra muy bien cómo van los números, pues no termina de estar una paridad y queda mucho en duda si las ven como iguales. Entonces, bueno, cerraría ahí. Gracias. Bueno, doctora, no sé si quiera también responder la pregunta que hicieron respecto a cuáles son bueno, los temas que quedan pendientes, aprovechando también para responder esa pregunta antes de darle la palabra a la doctora Sara, sobre qué temas quedan pendientes o emergentes a incluir. Ok, bueno, si hiciéramos este ideal segundo volumen, creo que hay dos temas que nos quedaron pendientes y que a mí sí me urge que alguien o en este grupo, no sé, resolvamos. Y creo que no nos hemos tomado en serio cuál es la participación de las mujeres en generar pensamiento internacional a lo largo del siglo XX. Sí, ya tenemos estudios, por ejemplo, de Hermila Galindo, ¿no? Lo que ha trabajado Indra Labardini Fragoso, pero ¿quién es más? ¿Cómo piensan las mujeres que están en el ámbito de la política internacional sobre qué es esto? ¿Cómo hacen análisis político, no? Por ejemplo, cuando hicimos el texto sobre Rosario Castellanos, yo alcancé a ver a partir de las columnas como pues está haciendo análisis de política internacional. Cuando hicimos el capítulo no estábamos en México, Liliana y yo, entonces no pudimos ir al archivo histórico diplomático. Ahora viendo los informes, yo digo, está haciendo análisis de política internacional y nadie ha visto a Castellanos así. Entonces yo creo que si algo faltó en el libro y sí me parece urgente es esto, pensar qué aportes, ¿no? Entonces si siempre hablamos de Isidro Fabela, Genaro Estrada, Gómez Robledo, etcétera, etcétera, ¿qué mujeres deberíamos incluir? O bueno, si destruimos el canon, ¿cómo lo rehacemos? O si nos quedamos con el canon, ¿cómo metemos y a quiénes metemos que son mujeres? Y por otro lado, yo creo que algo que es también urgente es ver quiénes son las mujeres que generaron las relaciones internacionales como disciplina en diferentes países, ¿no? ¿Quiénes son esas profesoras? ¿De qué clases dieron? ¿Qué veían en sus clases? Creo que falta. Y bueno, me encantaría tener más casos para, por ejemplo, esposas diplomáticas en la segunda mitad del siglo XX y cuáles son las redes de activismo, bueno, las redes y el activismo internacional antes de la Segunda Guerra Mundial. Creo que también falta eso. Lo dejo ahí, gracias. Gracias, doctora. Doctora Sara, ¿le gustaría comentar algo respecto a las preguntas que se realizaron en el chat? Antes de darle la palabra a la doctora Alexandra. Me parece que, bueno, con respecto al presente, un poco no solamente sobre la presencia de mujeres, sino también de políticas feministas, ¿no? ¿Cómo se está impulsando, digamos,
si pensamos en el presente, donde ya pasamos por todos los movimientos feministas, qué implica, qué cambio ha implicado o no todavía en las relaciones internacionales, creo que eso es, digamos, algo que todavía, bueno, y tú, Cecilia, lo está estudiando, ¿no? Creo y todavía no tenemos suficiente estudio, entonces, digamos, en este nuevo escenario creo que sería importante ver. Y en cuanto a, creo, el tema de la mujer, digamos, lo que yo estudio en este movimiento transnacional, el papel de las mujeres, creo que sigue siendo muy relevante en materia de justicia y derechos humanos. Por ejemplo, si vemos ahora a Francesca Albanese como relatora especial de Naciones Unidas para los territorios ocupados de Palestina, de la represión que sufrió a partir de julio de 2025 por parte del secretario de Estado en Estados Unidos, y sin protección diplomática del Estado italiano, de su nacionalidad. Entonces, sin embargo, ella sigue en esa lucha por los derechos humanos y la justicia, ¿no? Entonces sigue habiendo, digamos, esta movilizaciones de mujeres para causas humanitarias, ¿no? Entonces creo que sigue siendo un tema del presente y la represión también por parte de los estados, a pesar de los cargos en una institución internacional. Muchas gracias, doctora Sara. Doctor Eduardo, le pido me permita darle la palabra a la doctora Alexandra y posteriormente continuamos con usted. Adelante, doctora. No, nada más agregar un poco a lo que había dicho Itzel que le preocupa. Parece que Itzel y yo andamos siempre como en frecuencias paralelas telepáticas. Me han pedido ahorita dar una conferencia en el Congreso de Historia Intelectual en Colombia y justamente me pusieron a parir chayotes porque me pidieron que hiciera una relación entre la historia intelectual y las mujeres y la vida diplomática. Y entonces, una de las formas en que yo pensaba plantear la discusión era algo similar. Es decir, no solamente que mujeres, o sea, más bien, qué mujeres influyeron en sus ideas escritas, publicadas o discursivamente hablando, en conceptos, debates, leyes, acuerdos, teorías de las relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque si lo ves desde lejos o en un foco mucho más amplio, hay muchas ideas que plantearon mujeres, sobre todo en torno a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Que tuvieron un impacto en la ONU y en la UNESCO, en declaraciones básicas como la Declaración de los Derechos del Hombre. Y sin embargo, no está analizado esa relación, no está, cuando mucho es la mujer cuando una mujer va y lo expone ante. Pero ¿de dónde viene eso? ¿Lo leyó en una carta, lo leyó en un artículo, lo dialogó con otra mujer? ¿Cómo es que llega esa idea de lo internacional a concretarse a través de voces femeninas o masculinas, ¿sí? En lo internacional? Y eso me parece apasionante y bueno, pues ojalá que sigamos en eso. Gracias, gracias. Muy interesante y creo que me parece realmente pertinente que se haga de esa forma como lo ha planteado o la propuesta que tiene la doctora Alexandra. Continuamos con el doctor Eduardo Luciano. Adelante. Sí, muchas gracias. Es una pregunta, me parece pertinente, pero tiene varios retos, ¿no? Responderla. Sobre todo si pensamos que, digamos, en qué proceso de toma de decisiones a nivel internacional estamos considerando. O sea, si hablamos, por ejemplo, de acuerdos internacionales o si hablamos, por ejemplo, de mediaciones sobre situaciones de dificultad entre comunidades en la frontera o otro tipo de colaboraciones, ¿no? Que es un poco a lo que me lleva a pensar que depende, ¿no? Del nivel de análisis que nosotros tomemos. Pero yo considero que ha habido un importante avance
en el reconocimiento del papel de las mujeres en diversos procesos de toma de decisiones, ¿no? Creo que el propio libro refleja muy bien de qué manera esto ya se daba en el pasado, pero no necesariamente estaba suficientemente visibilizado, ¿no? Como si no hubiera habido una participación de las mujeres de manera importante en estos procesos. Habiendo dicho eso, me parece que si hablamos de instituciones más vinculadas a la diplomacia formal, desde los 90 para acá ubicamos, por ejemplo, una mayor presencia de secretarias de Relaciones Exteriores, ¿no? O ministras de Relaciones Exteriores, cosa que antes de esta fecha no era, ¿no? Tan observable. Y yo creo que ha habido un mayor número de mujeres que ocupan esta posición y que claramente por ello llegan a un nivel de toma de decisiones importantes. Lo mismo, por ejemplo, si presentamos la reflexión de las mujeres presidentas, ¿no? A nivel internacional. Esto es algo creo que hemos visto mucho más en el siglo XXI, pero que también implica una participación en foros que pueden ser el G20, ¿no? O reuniones a nivel regional, etcétera, ¿no? Entonces, si lo vemos desde ahí, creo que la participación es mayor, pero no necesariamente es una participación que se puede pensar en términos globales desde una perspectiva paritaria, ¿no? Con los varones que ocupan estos mismos cargos a nivel internacional. Y es ahí donde yo veo que hay todavía, pues, un avance muy importante, por tener lugar. Una cosa más quiero decir, si hablamos de otra perspectiva en esta toma de decisiones, que es, por ejemplo, esta adopción de políticas exteriores feministas, ¿no? En el mundo y lo que representa una de las razones por las cuales yo decidí presentar el caso de Lorena Borjas en este capítulo es porque justamente las mujeres trans en particular no se ven, ¿no? Como personas que puedan de alguna manera influir o no son analizadas así, ¿no? En procesos internacionales. Ni siquiera desde las cancillerías, hasta donde yo tengo entendido, a lo mejor alguien tiene otros datos, se reconoce la participación de una mujer trans diplomática, al menos para el caso mexicano, no como tal, ¿no? O sea, esto no está documentado y no me parece que los proyectos que presentan, inclusive dentro de la propia Cancillería para hablar de inclusión y diversidad sexual, son proyectos los presentan como proyectos LGB, ¿no? Hablando de personas de las poblaciones, digamos, lesbianas, gays o personas no binarias, pero se elimina a las mujeres trans o a las personas trans para el caso en estos procesos de inclusión en los propios proyectos de la Cancillería mexicana. Entonces, pues bueno, claramente si no hay una posibilidad de que puedan participar en estos procesos, pues la toma de decisiones desde este grupo en particular, en este ámbito, pues es pues prácticamente ausente, ¿no? Pero bueno, es lo que yo podría comentar. Sí me gustaría solamente cerrar diciendo que me parece justo muy importante por eso que sí se reconozca que la participación de las mujeres de la diversidad sexual, pues es un asunto que requiere también de mayor comprensión, porque esto puede implicar también otro tipo de obstáculos para acceder justamente a redes, a procesos de toma de decisión o inclusive a la posibilidad de ser consideradas como parte de instituciones y demás que pudieran tener algún impacto en ámbitos internacionales. Muchísimas gracias, doctor Eduardo. Pues bueno, antes de finalizar esta actividad, me gustaría leerles un pedacito, sobre todo para invitar a las personas que nos acompañan a adquirir el libro. Bueno, antes de leer este pequeño párrafo, sí también mencionar que es muy importante identificar desde qué feminismos estamos hablando, porque no es un feminismo, sino son diversos y es necesario mencionarlos, ¿no? Ahora sí continúo con este pequeño párrafo para invitarlos, ¿no? Y dice, la mujer estaba allí preparándose en forma cada vez más especializada para asumir roles posibles en una sociedad cambiante y en vías de inclusión y más tarde democratización. Proceso, en efecto, avanzó hacia confirmaciones significativas, como el sufragio femenino. Entonces, es muy, muy interesante. Ojalá puedan animarse en adquirir el libro.
Y pues no está de más mencionar que agradezco enormemente el tiempo que nos brindaron y muchísimas gracias por el acompañamiento y le cedo la palabra a la profesora Rocío. Muchísimas gracias por esta fabulosa presentación, por todas las reflexiones y preguntas que nos presentan y sobre todo que gran parte de nuestra comunidad que nos sigue son estudiantes. Entonces creo que ahora se marcan grandes pautas y preguntas para seguir trabajando en torno a todo este proceso, ¿no? De qué lugar ocupan las mujeres dentro de las relaciones internacionales desde distintas áreas, distintos niveles y también cómo generar estos procesos de reflexión. Agradecemos mucho a la doctora Alexandra Pita González, al doctor Gabriel Martínez Carmona, a la doctora Itzel Toledo García, al doctor Fabián Herrera León, a la doctora Musotti y al doctor Eduardo Luciano Tadeo y por supuesto a la maestra Cecilia Romero García por su excelente moderación y la iniciativa en este proceso. Muchísimas gracias y pues estamos en contacto y vamos a tener próximamente otra actividad, otra presentación y bueno, síganos porque próximamente también ya tenemos el siguiente mes el Congreso Anual de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo a todos.